El encuentro con Cristo provoca una hecatombe en el ser humano, al punto que su existencia es removida en todos los ámbitos. Cristo, por pura gracia, corta los lazos que nos atan al mal y nos hace libres. Sin embargo, estos tesoros, la gracia y la libertad, son muchas veces mal entendidos y mal aprovechados. La misma historia demuestra que el ser humano no sabe administrar su libertad y que recae una y otra vez en la esclavitud. ¿Cómo pasa esto? Cuando se vive sin Dios. Vivir sin Dios no es sino, en primer lugar, desoír su palabra, luego no hacer caso de ella y, por último, la consecuencia lógica, vivir según las ideas, los caprichos, las vanidades que brotan del corazón humano y que son siempre imperfectas. Cuando esto ocurre, pierdo la visión del camino y me extravío de él. Y aunque lo busco y lo busco, no lo encuentro. Me desespero y termino siendo presa fácil de cualquier voz que hable bonito y me dejo llevar por ella. Y así es como vuelvo a ser esclavo de mis pasiones, de mis deseos, de mis pecados. Esto es lo que padecía la comunidad de Roma. Al apóstol Pablo le llegó la noticia del libertinaje y del mal entendimiento de la gracia de los hermanos de esta comunidad. Estaban cada día alejándose más y más de Cristo, extraviados en las ideas y costumbres, en las pasiones y en los placeres que antes de conocerle les dominaban. Estaban sumergidos y ahogándose en una dinámica de autoengaño. ¿Qué importa que haga el mal? Después pido perdón a Dios, al fin y al cabo Él es misericordioso y su gracia y su perdón son infinitos. ¿Pero qué sucede aquí? ¿Qué pasó? Diría Pablo, ustedes que han experimentado en carne propia la bondad divina y que han comprobado que el camino de Cristo es seguro, ¿por qué insisten en andar por otros caminos? No dejen que los placeres, que lo superfluo, que lo superficial los engañe. Recuerden lo vivido en Cristo, tráiganlo de vuelta a sus corazones, revívanlo cada día. De acuerdo, Pablo, sin embargo, aunque nos esforzamos en hacer el bien, no lo logramos. Dinos, por favor, qué hacer, dirían los romanos. Y el apóstol concluye, no con una gran idea filosófica o teológica, aunque sí es una gran idea teológica, bastante práctica. A veces pensamos que las ideas teológicas tienen que ser, ¿cierto?, hiperracionales, ¿no? Miren la gran idea que aquí presenta Pablo, que no es un paso a paso, efectivamente, no es una fórmula, pero sí es un gran consejo. Claro, no apela necesariamente, como decía, a la hiperracionalidad, apela a la experiencia de la comunidad, a la experiencia de cada uno de ellos. Apela al fuego que una vez los animó y que ahora se apaga. Apela a él para que se reencienda. Apela al momento que marcó un antes y un después en sus vidas y lo hace con una pregunta. ¿No saben que son bautizados? ¿No se acuerdan? Recuerda tu bautismo. Recuerda tu bautismo. Sí,
Pablo enfatiza en la experiencia del bautismo como línea divisoria entre el bien y el mal, y en su recuerdo como cauce para la vida extraviada. ¿Cómo nos resuena esto a nosotros hoy? Aunque parezca raro decirlo, es natural extraviarse del camino de Cristo. Él no espera que lo iniciemos y lo terminemos solos. El ser humano es débil y Dios lo sabe. El desafío no es nunca caer, nunca extraviarse, sino retomar el rumbo. ¿De qué manera? Pablo insiste, recuerda tu bautismo, recuerda que eres nueva criatura, recuerda que un día la luz de Cristo te alumbró y su Espíritu te guió. Retoma el camino que abandonaste. Hermanos y hermanas, recordar el bautismo es más que memoria, es más que evocar el rito, el agua o la fiesta. Recordar nuestro bautismo es traer de vuelta al corazón su sentido pleno. ¿Qué es esto? En primer lugar, la palabra bautismo significa literalmente inmersión. Así en él, en el bautismo, el mal que nos aparta de Dios y de su bien y que nos esclaviza es sumergido y ahogado. Y al emerger de las aguas del bautismo, podemos ver con otros ojos, con los ojos de Cristo. Y su Espíritu desciende hacia nosotros para enseñarnos y guiarnos en la vida. Por Él aprendemos a resistir el mal, y este mal ya no es deseable ni se minimiza, al contrario, se rechaza, se vuelve intolerable. Todo eso pasa cuando emergemos de las aguas del bautismo y nuestra maldad es ahogada. Segundo, en el bautismo hay promesas de Dios. Reconciliación, restauración, ingreso a la familia de Dios. Por Cristo pasamos de la muerte a la vida y florece la esperanza, el consuelo, la alegría. Ahora podemos caminar seguros detrás de Él, creciendo en fe y siendo perfeccionados en su amor. Entonces, recordar el bautismo es abrir el corazón a Dios para que su luz y el fuego de su Espíritu se reenciendan cada día en Él. Es como rehidratarlo para que sea refrescado y que en su frescura florezca la vida en Cristo. Esto es mucho más que una declaración doctrinal, de manual, es mucho más que datos o información. Ser bautizado es morir para un tipo de vida y nacer para otro muy diferente. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos no valoran esto, no lo atesoran, incluso lo relativizan. No se congregan, no oyen el Evangelio y consecuentemente con esto no dan ni frutos ni testimonio de su fe. ¿Qué diferencia hay con los no cristianos? Ahora, no se trata de evaluar ni de juzgar la vida del hermano en ningún caso. Se trata de insistir, como hace Pablo, en que hay una línea divisoria entre los renacidos en Cristo y los que aún vagan por los caminos de la muerte o los del mundo.
Entre unos y otros hay diferencias o debe haber diferencias. Los frutos y el testimonio, esto los distingue. Y en el caso de los cristianos, sus frutos y testimonios son como una ciudad edificada sobre un monte y no se pueden esconder. Por eso, hermanos y hermanas, lo que el apóstol quiere decirnos es que recordar nuestro bautismo diariamente nos ayuda a tomar conciencia de esto, de quiénes somos, de dónde estamos, de qué lado de la línea divisoria estamos. ¿Para qué? Para retomar el camino, para cambiar de vida. Ahora, este cambio de vida no debe entenderse como un simple cambio ético. De hecho, limitar la vida en la fe a una ética determinada no es sino reducirla, es humanizarla, por tanto, hacerla esclava de mí mismo. Y cuando eso ocurre, la vaciamos de sentido, le quitamos su valor, pero sobre todo, quitamos al protagonista, a Cristo mismo. Sí, porque el cristiano no es alguien buenito, bien comportado o socialmente reconocido como bueno por sus propias fuerzas, porque sí, no. El cristiano es alguien identificado con Cristo, alguien cuya mente y corazón, en el transcurso de toda su vida, van reformándose según la de Él. Y Él se transforma en su punto de referencia, en su centro. Cuando esto ocurre, cuando Cristo se vuelve el punto de referencia de mi vida, solo ahí puede surgir un modo de ser diferente. No hay otro camino. De otra forma es imposible. Por eso, hermanos y hermanas, es importantísimo recordar diariamente nuestro bautismo, porque nos trae nuevamente al centro. Cuando no estamos en el centro, nos alejamos de Dios. Y quien se aleja de Dios es como un borracho que camina de lado a lado, que tropieza, que cae una y otra vez, que toma otros caminos y se extravía. Recuerda tu bautismo para evitar la borrachera y el extravío existencial. Recuerda las promesas del bautismo. Rehidrata su sentido y vívelas, revívelas cada día. Esto implica una decisión. Poner a Cristo como el punto de referencia de mi vida. Alimentarme de su palabra, dejarme guiar por ella para que con su ayuda mi mal sea ahogado y el viejo yo muera y ninguna esclavitud me domine. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén.